Bueno, buenas tardes, buenas noches para los porteños y habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Lo que corresponda, bienvenidos para todos, porque hay gente del resto de Latinoamérica por el momento. No sé si de Europa hay alguien en este momento. Bueno, estamos acá comenzando una hermosísima puesta en común sobre el libro Autocracias y Repúblicas en el Viejo y en el Nuevo Mundo, libro escrito y coordinado por los doctores Andrea Romano y Juan Carlos Frontera. Tenemos un panel de distinguidísimos expositores que nos van a abundar sobre el contenido de este libro, y después de eso habrá un intercambio de preguntas para todos. Yo tenía, realmente lo preparé, una pequeña nota biográfica de cada uno, pero en virtud, primero que son todos distinguidísimos, son todas extensísimas biografías, todas brillantes, y entonces abundar en biografía es más o menos como abundar en el contenido del libro que ya lo van a exponer los expositores. Así que los dejo en honor a la brevedad y a lo interesante de que seguramente serán las exposiciones en presencia y en la palabra de la doctora Jacqueline Blanco, que es quien primero va a hablar. Muy buenas tardes para todos, para todas. Mi agradecimiento inmenso por esta invitación. Mi abrazo enorme a Juan Carlos Frontera, que fue la persona que me invitó en un maravilloso encuentro que tuvimos en la ciudad de Cali, en Colombia. Y bueno, muy complacida de estar con ustedes, con una población tan hermosa como es Argentina y Buenos Aires. Bien, es muy interesante hablar del libro Autocracias y Repúblicas en el Viejo y en el Nuevo Mundo. Es una obra, a ver, fue muy interesante para mí en la medida en que dije, necesariamente tenemos que volver a nuestras raíces para entender lo que está pasando en nuestra América y lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Europa. Tenemos unos problemas actuales y creo que el libro nos lleva hacia allá. El libro nos plantea unas raíces que en materia de historia del derecho no podemos desconocer porque tenemos que entender los problemas como unos fenómenos que tienen una causa y un efecto, y nosotros estamos viviendo una serie de efectos que tienen unas causas muy interesantes que están planteadas en este libro. La obra quiere comprender o quiere comparar mejor los procesos constitucionales en el viejo y en el nuevo mundo. Y para mí eso fue bien interesante. Juan Carlos me había hablado que la idea se incubó en el año 2017 y la publicación es en el año 2024. Lo que quiere decir que esta es una investigación y una reflexión de la generación pandemia. Y es muy interesante porque creo que cuando trabajamos durante la pandemia, vimos el mundo de una manera muy particular y creo que quienes estuvimos en ese momento jamás podremos olvidar que nuestras reflexiones académicas tomaron un rumbo muy particular en esos momentos de angustia, de desolación, de afán a nivel de todo el mundo. Entonces, este libro que, como les decía, quiere comparar los procesos constitucionales entre el viejo y el nuevo mundo, me planteó una, una propuesta bien interesante. En algún momento la abordé desde la problemática colombiana o desde el asunto colombiano mejor, y es cómo, qué nos envía Europa a esta América en materia de ordenamiento político, en materia de democracia, en materia de constitucionalismo, en materia de instituciones, por supuesto, en construcción de un modelo de Estado. ¿Qué nos envía Europa y cómo lo recibimos en América y qué hacemos con ella en América? Y tal vez es ahí donde empieza nuestro proceso de autonomía,
porque es cuando recibimos una noción europea como un legado y lo adaptamos en América a nuestras necesidades e infortunadamente también a nuestros propios intereses. Hay un momento en el cual el libro está hablando de Inglaterra y habla de cómo se adaptan las monarquías al constitucionalismo. Y siempre me ha parecido muy interesante observar que si no es porque los monarcas que sobreviven hoy día se adaptan a esa transformación del Estado, pues hubieran desaparecido todas las monarquías. Pero hubo algunas monarquías que se adaptaron a estas transformaciones del Estado y hoy aún las conservamos, como es precisamente el caso de la monarquía inglesa o el caso de la monarquía francesa. Y si ellos entraron en ese proceso de adaptación que no fue nada fácil, salir de un estado absolutista para tratar de comprender un estado constitucional, pues, ¿qué sucede en estas tierras americanas? Y aquí es donde entra a jugar un papel muy importante la ideología, porque fue eso lo que nos llegó de Europa, las novedades ideológicas que dejaron algunos y muchos grandes hombres en Europa y nos llegan a América de manera sigilosa y si se quiere ver en su momento ilegal. Nuestros americanos políticos que se interesaron en dar vida a estos nuevos estados asumen estas corrientes ideológicas de una manera subrepticia, callada, exponiéndose igualmente y la transformación del Estado y la adaptación de todas estas corrientes que nos vienen de Europa, pues tuvieron un camino muy fuerte, un camino muy alto, muy costoso, que fue el camino de la guerra. Solamente logramos ver que después de las guerras pudimos hacer realidad estas transformaciones que tuvieron un principio y una ventana que vino de Europa y básicamente fue desde la ideología. Nuestros primeros contactos, que también están en el libro, España y Portugal, ciertamente nos dejaron unas bases, pero luego también tenemos que revisar esas enormes bases que nos dejaron y que nos enviaron Francia e Italia, que fueron muy importantes, para no mencionar Italia, por ejemplo, Alemania, por ejemplo. Pero de cada uno de ellos hemos recibido unos legados tan importantes que nos marcaron una ruta. Yo les decía que en algún momento yo toqué estos temas y para mí pues fue muy emocionante volver a encontrarme con estos puentes cómo se tejieron estos puentes de interacción ideológica y quiero compartir con ustedes una evidencia que me encontré hace algún tiempo de cómo nuestra transformación política, menos en la Nueva Granada, pues sí dependió mucho de toda esta transformación que también se vivió y se dio en Europa. Me permito compartir es un párrafo de un hombre muy brillante de la Nueva Granada que se llamó Vicente Azuero Plata y fue uno de los constituyentes de nuestra primera, uno de los miembros constituyentes de nuestra primera constitución en el año de 1821 y dice lo siguiente, abro comillas. Si no han de ponerse en manos de la juventud más obras que las de los católicos intolerantes y ultramontanos, es necesario echar al fuego las obras de Cicerón, de Virgilio, de Tito Livio, de Cornelio Neposte, de Fedro y de todos los escritores de la culta latinidad, porque todos ellos fueron gentiles que no alcanzaron las luces de la religión. Debemos también quemar nuestra constitución y nuestras leyes, porque ellas contienen innumerables artículos y disposiciones tomadas de los herejes de Inglaterra y de los de Estados Unidos y de los deístas, los protestantes e intramontanos de Francia. Está haciendo Vicente Azuero una reclamación, porque además era un gran periodista, una reclamación porque como hay dos bandos, uno que está por el lado de Francia, Norteamérica, Inglaterra, y el otro que está por el lado de España, y entonces se está enfrentando a estas ideologías que nos había dejado en un primer momento España.
Y luego en el año de 1825 Bolívar va a confirmar que sí, lo que se hizo en la Nueva Granada, que también tiene mucho que ver en América Latina, eh, proviene de este enriquecimiento ideológico que nos mandó Europa. Y dice, puede ser que Mr. Molien no haya estudiado tanto como Joan Locke, Condillac, Buffon, D'Alembert, Helvetius, Montesquieu, Mably, Filangieri, Lalande, Rousseau, Voltaire, Rollin, Berthoud y todos los clásicos de la antigüedad, así filósofos, historiadores, oradores y poetas, y todos los clásicos modernos de España, Francia, Italia y gran parte de inglés. Y no olvidemos a Jeremías Bentham. Entonces, ¿cómo llega estas transformaciones de Europa a América? Pues a través de la ideología. ¿Y cómo se adaptan estas transformaciones en América? Después de la guerra vienen a hacerse realidad nuestras historias constitucionales. Después de la guerra, cuando nosotros tuvimos nuestras constituciones organizadas, nuestras primeras cartas constitucionales, conocimos del Estado de Derecho, de la división de poderes, de los derechos y libertades individuales, del principio de soberanía representativa y del modelo centralista y del sistema presidencial de que nos habla el libro que hoy estamos presentando. Yo quisiera agregar también cómo nos llega a América a través de la Constitución de Cádiz, que también es mencionada. La Constitución de Cádiz de 1812, un personaje muy interesante y que va a marcar el desarrollo del derecho penal moderno, y es Cesare Beccaria. Desde Italia nos habla de la humanización de las penas, de la proporcionalidad de las penas, del debido proceso, de la presunción de inocencia. Estos elementos fundamentales y básicos para la construcción de nuestras cartas constitucionales y para el desarrollo de nuestros estados liberales, nuestros estados de derecho, nuestras repúblicas, vienen siendo adaptadas, pero como les digo, después de unas guerras que se dan precisamente por esas tensiones entre los viejos modelos y los nuevos modelos. ¿Cómo las recepcionamos nosotros? Después de guerras, después de sangre, después de persecución, después de coacciones, después de manejos, después de prohibiciones. Bien, nosotros en Colombia, después del grito de independencia del 20 de julio de 1810, convivimos en el mismo momento con 8 constituciones distintas que fueron constituciones provinciales, provincias que se fueron a la guerra por unas tensiones entre el modelo administrativo, o era federal o era central. Y esa fue razón de guerra en Colombia después de la independencia del 20 de julio. Y esto va a ser muy favorable para que cuando Fernando VII retome el poder en 1814, pues vuelva a la Nueva Granada el poder del absolutismo monárquico. Este es un recorrido que entiendo mi tiempo ya está por terminar. Es bien interesante revisarlo y nos despierta toda una serie de sentimientos. No es el caso México, no es el caso Brasil, no es el caso España, no es el caso Argentina, es el caso de una América que recibió grandes influencias de Europa. Yo quiero invitarlos a que leamos este documento porque hoy más que nunca sigue vigente, porque nuestras democracias nos duelen. Todas nuestras democracias nos están doliendo y los quiero invitar para poder entender qué fue lo que construimos y qué es lo que estamos viviendo hoy día. Y a mis colegas profesores para que lo tengamos en cuenta en nuestras clases. Es un documento muy valioso, un documento orientador que nos va a permitir decirle a nuestros estudiantes sobre qué debemos trabajar. No es sobre el populismo, no es sobre las transformaciones del ya para allá que nos muestran tantas maravillas. Son problemas estructurales a los cuales debemos atender y que el libro nos está señalando desde la relación causa-efecto. Nuevamente les agradezco y no me puedo ir sin felicitar a los autores y las autoras de este libro, toda esta colaboración maravillosa que hicieron. Creo que es un buen principio para poder entender que América y Europa son tan distintas, pero a la vez son tan cercanas y a la vez pues nos debemos tanto unas con otras. Muchas gracias por este espacio y muchas gracias por haberme permitido tratar de entender este documento tan interesante. Nuevamente, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, doctora, muchas gracias por sus importantes palabras.
Gracias a Sí, ustedes. entiendo que el lugar de las preguntas va a ser al final, para no cortar la exposición, con lo cual tendríamos que darle la palabra al doctor Oscar Cruz Barney, si así lo dispone. Gracias, doctor. Oscar, por favor, conectar micrófono. Ahora sí. Ahora sí, ya, porque no me lo estaba permitiendo. Pues muchísimas gracias, es un honor y un placer estar con ustedes esta tarde y participar pues en la presentación de este libro, fruto de los enormes esfuerzos de nuestro querido amigo Juan Carlos Frontera, incansable, hay que decirlo, y de Andrea Romano, y de los trabajos que se hicieron en su momento en Messina, ¿no? En Italia. Resultado es un libro, estas ediciones D&D, pues muy bien armado, muy bien logrado, en donde pues tuvimos el privilegio de participar. Yo voy a hablar un poquito de mi colaboración al texto, y de cómo en el caso de México se ve pues la entrada, pues el clavado al siglo XIX a la independencia, y cómo se tienen que tomar una serie de decisiones, ¿no? En donde se intenta enfrentar y resolver una serie de problemas que se plantean en ese México independiente, ¿no? Hay una serie de problemas constitucionales, que se plantean y que se intenta resolver a través precisamente de los textos constitucionales. Hay que decir que algunos de esos problemas, como el problema educativo, siguen sin resolución, ¿no? Y seguimos batallando en México sobre cómo atender el problema de la educación, de la organización de los maestros, etcétera, ¿no? Son tres grandes temas los que se van a buscar atender con el constitucionalismo decimonónico, y que en buena medida son también un poco comunes. Ahorita ya se mencionaba justamente en la presentación anterior la problemática entre centralismo, federalismo, etcétera, ¿no? Y el primero de los problemas constitucionales será el de la organización y la composición del Estado, monarquía o república, centralismo o federalismo. México nace a la vida independiente como una monarquía porque pues eso era, es decir, pasamos del reino de la Nueva España y del reino de la Nueva Galicia y del reino de la Nueva Vizcaya y del nuevo reino de León, más las provincias internas, etcétera, a una figura imperial que busca aglutinar, ¿no? Esas entidades territoriales y políticas que, si bien estaban sujetas, coordinadas, subordinadas a un mismo virrey y desde luego el rey, tenían diferencias geográficas, culturales interesantes, ¿no? Y que había que tomar en consideración. La monarquía seguirá siendo, pues, una posibilidad en el siglo XIX mexicano, que lo veremos primero con Agustín de Iturbide en el primer imperio, y luego un segundo imperio, que se mantiene la figura imperial, con la Casa de Austria y con Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Un segundo imperio que tendrá también una suerte fatal, como lo fue con el primero. Dentro de la organización republicana se discutirá el tema de centralismo o federalismo, ¿no? Y en el primer Congreso Constituyente habrá discusiones interesantes sobre, se buscó justificar el centralismo, por ejemplo, con cómo los mexicas, ¿no? Los aztecas habían sido centrales, el virreinato había sido central, pues bueno, el México independiente tendría que seguir siendo central, ¿no? Mientras que por otro lado, Miguel Ramos Arizpe, que había sido diputado en las Cortes de Cádiz por la Nueva España, plantea que el federalismo es la solución viable y la única solución posible, pues era la forma de integrar, ¿no? Los antiguos espacios territoriales y jurisdiccionales y políticos que integrarían ahora el México del siglo XIX. Pensamos que cuando México nace a la vida independiente, las fronteras del Imperio Mexicano van desde Nebraska hasta Costa Rica, ¿no? Es una extensión gigantesca, de territorio, y la opción imperial, ¿no? Plantea una salida o la posibilidad, pues, de resolver ese problema. De hecho, cuando decidimos optar por la República, justamente Guatemala decide no seguir participando, y Centroamérica con ella, ¿no? Es decir, como imperio sí, como república no, gracias, ¿no? Y segundo de los problemas será el problema educativo, y este problema sigue estando presente hasta la fecha. Es decir,
La, Todos lo sabemos, es decir, la educación está en manos en buena medida de la Iglesia durante el virreinato, absolutamente. Y cuando nacemos a la vida independiente, pues empiezan a haber unos temas que hay que definir rápidamente. Un plan de estudios general para toda la República o para todo el imperio, planes de estudio estatales si estamos en la federación, centrales si estamos en un régimen central. De hecho, el vaivén entre centralismo y federalismo va a ser una tara precisamente para la organización educativa en México. En los regímenes federales le toca a cada estado de la República organizar su propio sistema educativo. En los sistemas centrales le tocará al gobierno central. Tendremos dos planes de estudios durante el siglo XIX. Y la problemática terminará reflejándose en términos presupuestales, ¿no? Cuando el manejo de la nómina magisterial está en manos de la federación, bueno, pues la problemática política le toca a la federación, y los recursos están centralizados, digamos, en la capital federal. Cuando la educación le corresponde o el pago de la nómina le va a corresponder a los estados de la República o a los departamentos en los regímenes centrales, la problemática política se lleva a nivel local. Eh, bueno, ese fenómeno lo seguimos teniendo hasta la fecha, ¿no? Entonces, periódicamente, ¿no? La nómina pasa de un lado a otro y las manifestaciones pasan de un lado a otro. Decía una colega estadounidense que en México, en el mes de mayo, eh, eh, el tráfico es imposible porque están las manifestaciones magisteriales hasta que empiezan las lluvias y entonces se acaban las manifestaciones magisteriales. Pero así, y así es todos los años, ¿no? Eh, Dentro del problema educativo, uno de los temas será justamente el resolver la creación de una biblioteca nacional, la consolidación del Archivo General de la Nación, creado por un virrey, el segundo conde de Revillagigedo, ¿no? El tercer tema, o la tercera problemática, tendrá que ver con la tenencia de la tierra y la igualdad jurídica. Y estos quizás sean los dos temas más graves y de mayor problemática, ¿no? Una nación naciente con una población indígena muy importante y con un tema que en la relación entre la población indígena y la población mestiza y criolla, pues se había resuelto a través de esta idea de la República de Indios y República de Españoles, en donde hay una organización paralela, digamos, en términos de gobierno, de administración, donde cada quien cumple, digamos, con su función en términos de economía, de política, de gobierno, de defensa misma del propio territorio. ¿Qué va a pasar? Si es el siglo XIX, vaya, ni liberales ni conservadores van a saber qué hacer con la población indígena y cómo relacionarse con ella. Por un lado está esta idea, dentro del concepto de igualdad jurídica, pues todos somos mexicanos, todos somos iguales ante la ley. Pues sí, pero como dicen, algunos son más iguales que otros, ¿no? El antiguo régimen lo que proponía eran mecanismos de compensación, ¿no? Derechos corporativos y derechos regionales, ¿no? Oponibles a los privilegios de sangre, por ejemplo, pero que se pierden durante el siglo XIX, ¿no? La idea de la igualdad jurídica coloca a todos bajo un mismo rasero, cuando esos todos pues no tenían ni la misma educación, ni la misma capacidad patrimonial, ni la misma capacidad de defensa frente al Estado, ¿no? Uno de los grandes problemas que se va a presentar va a ser precisamente la defensa de los derechos y la defensa constitucional, ¿no? El juicio de amparo mexicano, ¿no? Esta institución pues bastante conocida. Se le va a negar la concesión del amparo a las comunidades indígenas, ¿no? De hecho, la codificación del derecho civil, ¿no? El triunfo de la codificación civil en México, significará también la derrota de la organización social de carácter corporativo, ¿no? Y va a ser el rompimiento de las antiguas comunidades indígenas, ¿no? ¿Qué sucedía? Y aquí se relaciona con la tenencia de la tierra de manera fundamental. Y los mayorazgos, como privilegio pues de acumulación patrimonial, se mantienen pues para la aristocracia novohispana, para la Iglesia Católica, y se le otorga ese mismo privilegio a las comunidades indígenas. Entonces, el derecho de acumular tierra, que ésta no pudiera ser enajenada, no pudiera ser vendida, y que se utilizara para beneficio y explotación comunitaria, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? Este privilegio que van a tener las comunidades indígenas es un privilegio que va a permitir no solamente su sostenimiento y su desarrollo económico patrimonial importante, sino también la posibilidad de contratar abogados para defenderse, por ejemplo, contra abusos de un hacendado vecino, contra abusos de propietarios eclesiásticos o no, vecinos a la
a la comunidad indígena. Eso se romperá durante el siglo XIX, ¿no? La idea de igualdad jurídica y el individualismo al que nos conduce la codificación, y en particular el primer Código Civil del Distrito Federal, que servirá de modelo para el resto de los estados en 1870, que será un código absolutamente individualista, será un código que rompe con la idea de comunidad, ¿no? Y este problema de tenencia de la tierra y de igualdad jurídica tiene que ver también con un problema de definición, ¿no? ¿Qué quiere la nación mexicana y qué modelo quiere adoptar a partir de la independencia? Continuar con el modelo heredado del virreinato, con una estructura social heredada del virreinato, eh, optar por una nueva forma de entender las relaciones sociales en términos republicanos o en términos constitucionales, o encontrar pues una suerte de híbrido, ¿no? Y justamente las luchas armadas que vamos a tener durante el siglo XIX y que tendremos durante la primera mitad del siglo XIX y también durante la segunda, son luchas que tienen que ver precisamente con la consolidación de un modelo de nación y de un modelo de integración social, ¿no? No olvidemos que la construcción novohispana y la construcción pues, del México del siglo XIX es una construcción que se hace a partir de modelos tanto eclesiásticos como militares, ¿no? O sea, el país lo construye, el ejército lo construye la iglesia, y así se diseña y así se arma. A esto hay que sumarle las crisis internacionales a las cuales se va a enfrentar México durante el siglo XIX. Yo insisto, si México sobrevive el siglo XIX gracias a unos mexicanos y a pesar de otros, ¿no? Es un proceso muy complejo en donde, por una parte, este vaivén entre centralismo y federalismo, pues tiene que ver, por un lado, con un mal diseño constitucional, ¿no? La primera Constitución Federal de México, que es de octubre de 1824, es una constitución que pues pareciera que está pensada para un México que no va a tener problemas, para un México que va a ser todo felicidad y toda armonía, ¿no? Es una constitución que no contempla, por ejemplo, facultades de emergencia para el Poder Ejecutivo, no se pueden suspender garantías, no se pueden decretar medidas extraordinarias para sofocar levantamientos y azonadas. Entonces, ¿qué vamos a tener de 1824 a 1835? Pues constantes levantamientos de gobernadores, de generales acuartelados, etcétera. Aquello es un desastre. Y cada vez que el Ejecutivo quiere responder, ¿no? Y se va a considerar ilegítima la respuesta porque la Constitución no le da facultades para hacerlo, ¿no? La Constitución es de octubre del 24, contiene además una cláusula que impide su modificación hasta después de haber pasado cierto número de años, ¿no? Entonces el Congreso mexicano emite una ley de facultades extraordinarias en diciembre de 24, violando la propia Constitución, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que la sociedad mexicana verá pues, que esto es un desastre, ¿no? Porque además vamos a tener estas presidencias, ¿no? Entre Santana y su vicepresidente, porque además es una constitución que tiene un sistema de elección presidencial pues que tiene el veneno incluido, ¿no? Las elecciones para presidente y vicepresidente, porque teníamos vicepresidente en ese entonces, serían de la siguiente forma. Cada estado de la República propondría un candidato del estado y un candidato de otro estado. Se mandarían pues las dos candidaturas y el Senado de la República haría el conteo de votos. El que sacara el primer lugar quedaría como presidente, el que sacara el segundo como vicepresidente. Entonces los enemigos políticos terminarían gobernando juntos, ¿no? Entonces, el vicepresidente iba a estar pendiente de ver a qué hora se asomaba por la ventana el presidente para empujarlo, ¿no? O tirarlo por las escaleras, etcétera. Y luego, además, vamos a tener a don Antonio López de Santana en ese periodo, que cada vez que al señor se le ponían calientes la cuestión política en la Ciudad de México, que era constantemente, pues se iba a descansar a Veracruz, ahí alguna de sus dos haciendas que tenía por allá, y dejaba las cosas en manos del vicepresidente, y el vicepresidente era su contrario político, ¿no? Entonces, es un desastre. Si los primeros años de vida republicana, porque bueno, del imperio, ya no digamos, es decir, el esfuerzo de Iturbide es un esfuerzo que va a quedar trunco, un congreso contrario, etcétera, aquello simplemente se cae, ¿no? Bueno, pues en esa primera República Federal, la población verá pues una federación inviable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Optemos por el centralismo, porque el centralismo significará orden, significará disciplina, etcétera. En 1835 se expiden unas bases constitucionales que nos llevan al centralismo y luego unas 7 leyes constitucionales en 36, con un diseño muy interesante donde vamos a tener nuestro primer tribunal constitucional, ¿no? Que tuvieron no a bien, sino a mal ponerle supremo poder conservador
un poco historiográficamente eso ha dado a pensar que era el tribunal de los conservadores, pero no, no. Si el Supremo Poder Conservador se inspira en el Tribunal Conservador, en el Supremo Poder Conservador francés, en el Senado francés, y lo que hace es que conserva, ¿no? Preserva la integridad del texto constitucional, ¿no? Con una serie de facultades, pues que varias, y ya se habló de las frágiles y sufrientes democracias latinoamericanas, que efectivamente estamos en muy mal momento. Y algunas de las facultades que tenía el Supremo Poder Conservador era declarar cuando el presidente de la República ya no estaba en uso de sus facultades mentales, ¿no? Y era necesario pues mandarlo a su casa, y nombrar otro. O cuando era el momento de decretar la desaparición del gabinete y que se nombrara uno nuevo, ¿no? Es decir, facultades pues que podrían ser sumamente útiles en estos días. En fin, y con esto ya termino. El nacimiento, pues, a la vida independiente significará la necesidad de tomar una serie de decisiones estructurales y de definición de nación, ¿no? Y de resolución de la problemática constitucional y social que pues las diferentes constituciones irán intentando resolver. Y termino diciendo lo siguiente: el mal manejo, ¿sí? del problema de la tenencia de la tierra y de la igualdad jurídica durante el siglo XIX y con las leyes de reforma sembrará la semilla de la Revolución Mexicana de 1910. Y por eso serán los revolucionarios, Emiliano Zapata, por ejemplo, en 1910, que sacará las reales cédulas de Carlos V, ¿no? Pidiendo que se le devuelvan las tierras comunitarias que se le quitaron durante la aplicación del principio de igualdad en el siglo XIX con las leyes de reforma, ¿no? Y bueno, a la fecha nos seguimos peleando. En la última pelea que anuncio en el sistema mexicano, y le quito lo de democrático, por desgracia, es si los ministros de la Corte van a usar toga o no. Ahora resulta que la toga, que siempre ha sido un elemento de igualación y de equiparación entre los litigantes, o los abogados, pues, de los litigantes y los jueces, ahora es símbolo de un antiguo régimen autoritario que hay que terminar. Entonces vamos a tener una Suprema Corte en donde todo el mundo estará vestido, pues, como se le dé la gana, unos con su traje tradicional indígena, otros irán, pues, de overol, otros irán de traje, otros de pants, otros no irán, y aquello va a parecer posada. En fin, es un desastre lo que tenemos hoy día. Pero bueno, con esto termino y muchas gracias. Bueno, estimado doctor Cruz Barney, muchísimas gracias por la interesante exposición. Como dijimos, las preguntas quedan para el final de las exposiciones y vamos a darle entonces la palabra a la doctora Claudia Somovilla, que es quien sigue. Buenas tardes a todos. Gracias, Susana. Ricardo, muchísimas gracias porque desde el departamento siempre nos das un espacio para andar compartiendo estudios. Así que muchísimas gracias y además siempre estás. Y eso es muy valioso y real. Bueno, ¿qué decirles después de mi querida amiga Jacqueline y el doctor Oscar Cruz Barney? Bueno, lo mío es contarles infidencias. Yo soy testigo de este proceso del libro desde el principio. Miren la sonrisa de Felipe y Oscar, prometo no decir los secretos, pero hay cosas que ellos dijeron que son reales y creo que vale la pena contarlos, si me permiten. Y después prometo decir algo serio acerca de lo trabajado en la obra. Jacqueline decía 2017, y sí, Juan, es así. Juan comenzó una estancia en Sicilia, que no es Italia, porque como nos enseñó Andrea Romano, no sé si recuerdan, Sicilia es una cosa, Italia es otra. Y en Sicilia hubo en esa estancia un encuentro entre un maestro y un discípulo. Juan era el discípulo y Andrea Romano un maestro increíble. Es un profesional, un jurista de aquellos, pero de una generosidad que creo que no me van a dejar mentir quienes lo conocen, están presentes, lo describe y lo define. Y allí 1812 apareció como un año que es un tanto disruptivo para España, pero también claramente para América. Y también para Sicilia, con su carta siciliana, como lo señala siempre Andrea Romano, y ahí Juan y Andrea, maestro y discípulo y maestro, comenzaron a pensar ¿por qué no estudiar y ver un proceso, ¿no?, en ambos continentes? Y así es donde se fueron integrando un montón de estudiosos, de profesores, muchos excelentes, no quien habla, y hasta terminar en esa obra. Pero la verdad de la cuestión
es que entre 2017 y previo a la pandemia, y la obra finalmente que salió ahora en Ediciones Deide, hubo un encuentro presencial 2019, de que formaron parte, y no puedo dejar de decirlo, ¿no? Porque si bien de la obra, ustedes van a encontrar trabajos de España, de Portugal, de Italia, hay un trabajo que es uno de los últimos del profesor Espana de Portugal. Hay trabajos de Brasil, de Estados Unidos, de México. En ese encuentro, en el 2019, estuvieron Oscar Cruz Barney, Felipe, el maestro Antonio Duñac, las discípulas de Andrea Romano, ¿se acuerdan? Victoria Calabró, Patricia Del Salio, Daniela Novarese, Enza Pelleretti, estuvo Matthew Niro. Y la verdad es que los encuentros, creo que si ustedes me permiten, dan lugar a que uno repiensa eso que escribe sobre el proceso de un país de uno, ¿no? Estábamos en otra tierra, y estábamos en la bellísima Sicilia, que es magnífica, y podíamos oír de su voz los estudios de Óscar o de Felipe o de Andrea y de las italianas y también de Matthew, y era oír al mismo tiempo a ver qué les pasaba a estos países hermanos de este continente y también a una Italia tan querida para la historia de América, tan próxima, tan cercana fundamentalmente, por ejemplo, a nuestra Argentina. Y eso lleva a lo que uno escribió también repensarlo, no para entender el proceso, ¿no? Tal vez para completarlo, para darle otra mirada, porque vale la pena estudiar nuestra historia y repensarla. No sé si me tocó, no sé si lo elegí, no sé cómo fue, pero a mí me tocaba un tanto trabajar en ese 1819. Y le puse como título a lo mío una convergencia de ideas monárquicas en esa primera parte, en los primeros años del siglo XIX. Puntualmente la obra buscaba a centrarnos entre 1810 y 1825. Y la verdad es que oyendo a los demás, uno cuando vuelve a hacer el escrito, se encuentra con que hay muchos actores, algunos que tienen un protagonismo principal y otros no tanto, algunos políticos y otros militares, que van haciendo también sus ideas en esos procesos. Y hay un punto, ¿no? Nosotros estábamos de viaje afuera, y los nuestros también, los criollos estos, de la profesión que fuesen, también viajaban a Europa y traían esas ideas. Y el viaje hace pensar, ¿no? Y hace observar a esa otra cultura como amalgama ideas, procesos, instituciones, principios y demás. Y en mi país vieron que siempre hablamos de 1810 como un punto de inicio de una escisión. Y la cuestión es que tenemos un punto, una constitución que es la que le llamamos nosotros aquí Constitución Unitaria de 1819. Y esa Constitución Unitaria de 1819 tiene una serie de particularidades. Ricardo en sus cursos siempre le dio mucha importancia a la palabra, a la búsqueda de la etimología de las palabras. Y, por ejemplo, si yo busco autocracia, del griego autocrateía, no sé, Ricardo, cómo se pronuncia, vos te encargas de eso, trata de un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura. Y está ahí. Y 1819, esa constitución, su proceso y sus características son autocráticas. Son profundamente autocráticas en un tiempo donde, seamos ciertos, la embajada de los políticos que fue a Europa fue a buscar el apoyo para hacer una república y volvieron con la idea de que no era conveniente y teníamos que volver a una monarquía. Y vamos a encontrar algunas convencionales donde van a decir en ese tiempo cosas muy fuertes, porque ¿quién tendría que ser aquel referente? Y van a decir cosas como no podemos tener una autoridad que tenga la piel color chocolate. Son cosas y definiciones profundamente duras, que arraigan en la conciencia y en la formación. Y 1819, esa constitución, debemos ser ciertos, en mi país fracasa con la batalla de Cepeda, la primera, la de 1820. Pero sin embargo, el concepto, el arraigo fuerte, autocrático, va a tener influencia en las siguientes constituciones. La Constitución Unitaria de 1819
notoriamente autocrática, no tuvo eco, no fue recepcionada en el interior, pero sí tuvo un eco en las restantes constituciones. Y entonces los viajes son una ocasión para traer ideas y para hacerse. Y una monarquía que había estado, que se había vuelto como una forma un tanto desacreditada, resulta que refluye nuevamente. Tal vez no con el nombre de monarquía, pero sus atributos sí en otras figuras. Y me pareció sumamente oportuno esto que pusieron Juan y Ricardo, el presentar el libro bajo la cuestión de los cesarismos actuales, ¿no? El pensar en esas figuras fuertes que concentran tanto poder, que las revestimos tal vez en una instancia o bajo un amparo de una república, pero solapadamente tienen otras características, o se les da lugar a otros juegos con otras funciones. Bueno, el artículo que a mí me correspondió compartir o elaborar o trabajar, presenta y trae ese abanico de propuestas monárquicas, porque no fueron una o dos, no fue solo la de Manuel Belgrano, fueron muchas nacionales y muchas extranjeras, y fluctuaron durante todo el proceso. No fue tan simple llegar al nombre de república en mi constitución de 1853. Hubo mucha sangre y muchas ideas. Y esto se dio en un contexto. Nuestro proceso de independencia tuvo sangre adentro y estábamos rodeados por resistencias para hacer luego una república. Bueno, muchas gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Disculpen que me acabo de sumar, ahí la veo a Susan. Sí. Así que Susan, yo estoy acá para lo que quieran. Tengo que presentar a Ricardo, así que no sé, lo querés presentar vos, presentalo. Para mí es un genio, así que como quieras. Dale, como quieras, es lo mismo. Bueno, le agradezco primero a la doctora Claudia Somovilla. Claudita, muchas gracias. Y bueno, le doy la palabra a Ricardo. Presentaciones no, dijo el doctor, así que Es no que se no podés preocupe. presentar a alguien que va por sobre todo lo que es el evento. Así que directamente tenemos acá el lujo de escuchar a Ricardo y a ver con qué va a salir, porque siempre es la creatividad la que lo mueve. Así que vamos a ver qué nos presenta. Está silenciado, Ricardo. Ahí. Sí, lo que pasa es que, como digo, estupideces, el aparato automáticamente me silencia. Es un mecanismo que tengo incorporado. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Lamento decepcionarles a ustedes y a todos los demás porque realmente no tengo mucho para decir y sobre todo frente a las excelentes tres exposiciones que me han precedido. Está buenísimo ser el último porque siempre te da la posibilidad de decir eso, sea verdad como en este caso o no lo sea, ¿no? Pero en este caso sí es verdad. Y bueno, hay algunos factores. Primero, quiero hacer un disclaimer, una confesión de culpabilidad. Para empezar, así como los médicos cuando dicen yo confieso que estoy vinculado con este laboratorio, etcétera. Bueno, como saben, en general mis sufridos estudiantes y ex estudiantes, soy monárquico convencido, nací en un hogar monárquico y me encantan las monarquías y me parecen las formas más estables que existen para la política de un país. Desgraciadamente las monarquías no se pueden inventar. Las monarquías basan su existencia en una mística y esa mística cuando se quiere inventar termina como han terminado los casos en el hermano México. Y si no, el que quiera que haga una sesión de espiritismo y lo llame al pobre Maximiliano. Pero lo que quiero hacer notar es que la gran cuestión acá que se plantea y que yo no solamente felicito, sino agradezco al querido Juan Carlos Frontera, es el tema de vincular este excelente libro que tengo acá, que lo muestro, porque todo el mundo lo mencionó, pero nadie lo mostró. Lo muestro acá, este excelente libro. Yo debo reconocer porque lo recibí, agradezco mucho hace unas semanas y voy por más o menos un 35% de la lectura del libro.
pero justamente voy por el 35% porque el libro está muy bueno, porque si no fuera bueno, habría mirado el índice y lo habría dejado. Pero no, la verdad que está bueno y lo estoy leyendo con muchísimo interés y con muchísimo provecho, aprendiendo muchísimas cosas. Lo que me pareció interesante es vincular el tema de este libro que se maneja en el siglo XIX fundamentalmente, con alguna entradita en el siglo XX, pero sobre todo en la primera parte del siglo XX, con la cuestión del cesarismo en este momento. Yo, como hablaba con Juan Carlos en las previas de este encuentro, el cesarismo lo conecto también con la figura que se hizo muy fuerte en el ideario del presidente Chávez en Venezuela, que fue la figura del tribuno de la plebe. O sea, una figura que ya trae en Venezuela toda una historia. Lo saludamos a Oscar, que tiene que ir a torturar alumnos. Entonces lo saludamos con un abrazo muy grande y que siempre mantenga ese humor extraordinario que tiene. Muchas Eh, gracias. Perdón. Tenemos que hacer eso, tenemos que darles a los alumnos en nuestras clases de historia del derecho, clases en las que la pasen bien, porque Exacto. De si acuerdo. no, no nos va a pasar lo que pasó tantas veces. Bueno, Felicidades. lo cierto es que bueno, la figura del tribuno de la plebe tiene en Venezuela toda una tradición, una historia, pero es interesante cómo se planteó, incluso cómo generó el apoyo. Acá hay muchos colegas de Italia, cómo se planteó entre muchos romanistas italianos. Yo estaba dando clases en Italia bastante en aquella época. Cómo se planteó con mucho entusiasmo la idea de, bueno, el tribuno de la plebe renace en Venezuela. Había en los cursos de derecho romano, en la Sapienza, por ejemplo, había una idea de un apoyo casi, digamos, no sé, sobrenatural al presidente Chávez, que parecía que volvían los antiguos tribunos de la plebe a un remoto lugar del Imperio Romano, Venezuela. Pero lo cierto es que, por ejemplo, República Argentina, un país que tal vez ustedes saben que existe, República Argentina, por ejemplo, hay unos grupos en este momento que son en realidad, bueno, ellos se han definido como el brazo armado del movimiento que gobierna la Argentina en este momento, que han realizado hace poco, por ejemplo, un acto donde colgaron unas banderas que semejan banderas romanas, con letras que semejan letras romanas. En realidad están más inspirados en Age of Empires, en el juego Age of Empires, que en la historia verdadera de Roma, porque en general hay gente que no pierde tiempo en estudiar historia o en profundizar, sino en los juegos electrónicos, fundamentalmente en los videojuegos. Y en general el conocimiento que tienen de la historia es a través de los videojuegos, que están buenísimos, pero vamos, distan bastante de un abordaje científico. Y uno de estos grupos, uno de estos señores, plantea desde su propio nombre en su cuenta de X, Milei Emperador, ¿no? Y han dicho varias veces el tema de transformar al presidente de Argentina en un emperador. Para quien no lo sepa, Argentina tiene una historia que va hasta los primeros momentos de la situación difícil, rara que se genera con la corona española en 1810, donde aparece un señor que dice, Cornelio Saavedra, el presidente de la primera Junta de Gobierno Patrio, debería ser emperador. Y esto trae todo un pequeño problema, una situación bastante grave, un castigo bastante serio y demás. Es una de las primeras crisis, ¿no? Es decir, el señor que es el presidente de la primera junta en realidad tendría que ser emperador. Por supuesto, en esa época, cuando se habla de emperador, se habla siempre con el fondo de la figura de Napoleón Bonaparte. La cuestión de ser emperador, evidentemente uno diría, a ver, ¿por qué no estudia un poco la historia de México en el siglo XIX? A ver si sigue queriendo ser emperador, ¿no? Los intentos de transformar repúblicas en imperios en Latinoamérica no han sido extraordinariamente exitosos, salvo para practicar puntería en los fusilamientos. Y el único caso extraordinariamente exitoso, tenemos acá hermanos y hermanas de Brasil, es el caso de Brasil. O sea, Brasil tiene su periodo de mayor estabilidad política, a pesar de tener dos guerras civiles en el medio, pero tiene
la Sabinada y la Farroupilha, pero tiene el periodo de mayor estabilidad política y la constitución brasileña hasta ahora que por más tiempo estuvo en vigor es la constitución imperial. Entonces, en Brasil sí funcionó. De hecho, en Brasil lo que de entrada no funcionó fue la república y lo que trajo muchísimas crisis. O sea, Brasil es un poco lo contrario de Star Wars, ¿no? Película que fui a ver justamente con Claudia y con Juan Carlos hace varios años. Es exactamente lo contrario de Star Wars, porque en Brasil, por lo menos en los primeros tiempos, la república es mala y el imperio es bueno, ¿no? En alguna medida. El imperio es el que en 1888 libera a los esclavos, muy mal, pero no importa, o sea, la idea estaba buena. Lástima que lo hace sin ningún tipo de control o de planeamiento para el día siguiente, pero por eso es un desastre. Pero bueno, eso genera que al año siguiente se caiga el imperio y venga una república ultraconservadora, reaccionaria, racista, etcétera, etcétera, para poner las cosas en su lugar, como dirían ellos, no yo. Entonces, la cuestión que me planteo es esta. La gente que hacemos historia y historia del derecho es hacer historia. La gente que hacemos historia tenemos un problema hamletiano, porque tenemos un problema de to be or not to be, pero en realidad más que to be or not to be es qué diablos somos, ¿no? Y por qué diablos estamos. Es un problema que suelen aprovechar las personas que no nos quieren, que no son pocas, dicho sea de paso. Eh, Historia del derecho es una materia que en varias universidades no existe, en otras universidades se la borró, en otras universidades se la trató de borrar por ejemplo, he visto dictámenes hace no mucho tiempo de una comisión de doctorado diciendo que una tesis de historia del derecho tiene que ir a la Facultad de Filosofía y Letras porque es una tesis de historia y no de derecho. Y lo mismo, algo parecido escuché también con sociología jurídica, con análisis económico del derecho, etcétera, etcétera. Es evidente que quienes nos dedicamos a la historia del derecho hemos estado tranquilos durante bastante tiempo, pero en este momento, frente sobre todo a algunas líneas filosóficas, no tenemos motivo para estar tan tranquilos. Si estudiar derecho es estudiar las normas vigentes, la verdad es que no tenemos nada que hacer. Pero lo cierto es que en este contexto se plantea la gran pregunta. Cuando entré hace más o menos medio siglo, es increíble cómo se va el tiempo, en Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires a estudiar historia, una de las primeras personas que encontrábamos y adorábamos era el querido profesor, siempre lo recordaré con muchísimo cariño, Antonio Pérez Amuchastegui. Antonio Pérez Amuchastegui era un genio, era un personaje total y absoluto. Y la primera cosa que nos obsesionaba y que le obsesionaba al profesor Pérez Amuchastegui y que nos obsesionaba a todo el grupo que estábamos alrededor de él es, ¿sirve para algo la historia? ¿La historia tiene alguna validez? ¿Es un deporte? ¿Es como jugar al tenis o al fútbol? ¿Tiene alguna utilidad práctica? Bueno, y la primera respuesta que sale inmediatamente es, la gente cree que los que hacemos historia predecimos el futuro, y esto es un disparate. Los historiadores e historiadoras prediciendo el futuro somos un desastre total y absoluto. En general, el que quiere predecir el futuro, yo le recomiendo que vaya a ver a una astróloga, a una persona que descifre el horóscopo chino o cosas así, pero no a una persona que haga historia. Ahora, la gran cuestión es cuando la frase de Cicerón, Historia Magistra Vitae, ¿es la historia maestra de la vida porque la vida se repite? No, la vida no se repite nunca. Incluso las personas que somos extraordinariamente rutinarias, como es mi caso, que voy caminando a la facultad todos los días por el mismo camino y piso las mismas baldosas, y no cruzo en otro lugar que el mismo lugar en el que cruzo siempre y demás. Sin embargo, no me encuentro con la misma gente cada vez que voy a la facultad, ni tengo el semáforo en la misma posición, ni pasan los mismos autos, ni me cruzo con los mismos perritos. Dicho sea de paso, mis felicitaciones al perrito de Claudia, que participó muy activamente y muy sabiamente en su exposición. Todos lo hemos escuchado y realmente muy sabio ese perrito. Así que
quiero darle una fuerte, fuerte, fuerte ovación. Pero lo cierto es que de la misma manera que mi camino a la facultad es cada día distinto, a pesar de que camino siempre por el mismo lugar, de la misma manera no existe jamás un ser humano, salvo Truman Show, no existe jamás un ser humano que se le haya repetido la vida cada día, y jamás existe un grupo humano que haya repetido, y jamás existen fenómenos que se hayan repetido en la historia. O sea, jamás hubo un fenómeno repetido en toda la historia de la humanidad. Nunca. Entonces, ¿nos sirve estudiar historia para saber lo que va a pasar? No, realmente no. ¿Nos sirve estudiar historia para predecir lo que va a pasar en este momento? No, la verdad que no. ¿Para qué sirve la historia? Y el querido Pérez Amuchastegui terminaba siempre esta reflexión diciendo una frase que me ha quedado grabada, marcada a fuego, que es: la historia nos sirve para posar la mirada atenta donde otros la pasan distraída. Esta frase me ha quedado grabada, la tengo marcada a fuego en el cerebro, en lo poco que me queda del cerebro, pero creo que justamente a eso me parece que se quiso referir Juan Carlos cuando vinculó este hermoso libro con las problemáticas que tenemos ahora. Yo creo que una de las cosas que nos pasan a las mujeres y a los hombres que hacemos historia es que estamos más acostumbrados a que las cosas cambien. Estamos más acostumbrados y acostumbradas a que hoy las cosas sean de una manera, mañana de otra, que la familia sea hoy en día de una manera y mañana de otra y ayer de otra, que las ideas políticas vayan cambiando, que las formas de gobierno vayan teniendo unos determinados factores de mutación y demás. Y en general no nos vienen ideas apocalípticas, porque hemos visto cómo la caída del Imperio Romano no fue ninguna caída del Imperio Romano. Cuando los turcos conquistaron Constantinopla en 1453, lo primero que hicieron fue declarar que el Imperio Romano continuaba. Y nosotros somos en el occidente los que decimos que cayó el Imperio Romano en 1453. Si las cosas se miran desde el otro lado, el Imperio Romano cayó después de la Primera Guerra Mundial. No, porque para los turcos siempre el Imperio turco fue la continuación del Imperio Romano, o sea, de hecho siempre fue el Imperio Romano. Eh, la verdad es que realmente creo que nos permite la visión de estos fenómenos en el siglo XIX, estos fenómenos en el siglo, vale decir, con razón, dice Juan Carlos, que los fenómenos políticos en Inglaterra y en Francia fueron diferentes. A mí personalmente me parece que cuando se trabaja la noción de libertades o de derechos de las personas y demás, siempre hay que poner una gran atención en el periodo alto medieval castellano. Yo creo que desgraciadamente han sido, así, yo tuve la bendición de ser alumno de don Claudio Sánchez Albornoz en Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, gracias Franco. La cuestión es que realmente solemos en estas cosas muchas veces comer comida preparada en el mundo de habla inglesa. Y la verdad es que a veces yo creo que tenemos que revalorizar un poco más la tradición de la que somos herederas y herederos, que es la tradición ibérica. Y dentro de esta tradición ibérica se gesta esta extraordinaria idea de las libertades que cuaja en las cartas altomedievales, en los fueros altomedievales, y que va a quedar grabada y que va a tener muchísimo que ver con el proceso constituyente de Cádiz. Muchísimo que ver, pero además también tiene que ver la situación americana. O sea, y además la Constitución de Cádiz es en muchos aspectos más importante en América, y eso creo que ustedes lo destacan bien en el libro, más importante en América que la de Filadelfia, en muchos aspectos. Y incluso en Brasil, ¿no? Cuando se fue el aniversario de la Constitución de Cádiz, se hizo un libro en España sobre la Constitución de Cádiz, y a mí me tocó justamente Brasil y destaqué la enorme importancia que tuvo en Brasil la Constitución de Cádiz, sobre todo en las primeras constituciones brasileñas,
especialmente la llamada Constitución de Mandioca. Pero a lo que voy es, y con esto termino, ¿qué sentido tiene que desde la historia del derecho traigamos estos fenómenos y los vinculemos con lo que está pasando ahora en muchos países? Y como bien dijo la profesora, está pasando no solo en América, sino que está pasando también en Europa, está pasando en muchas partes del mundo. ¿Qué sentido tiene? Bueno, yo creo que fundamentalmente buscar profundidad. Yo creo que uno de los grandes problemas, quizás el gran problema que tenemos en esta época, es que hemos perdido profundidad. Hemos desarrollado una cultura de la superficialidad absoluta. No tenemos tiempo para leer, no tenemos tiempo para pensar seriamente. Estamos teniendo que trabajar muy duro con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes para recuperar profundidad, para recuperar pensamiento crítico. Entonces creo que en este momento las disciplinas que pueden aportar pensamiento crítico a las facultades de derecho son fundamentalmente esas disciplinas cuestionadas. O sea, filosofía del derecho, pero en serio, filosofía del derecho, historia del derecho, sociología jurídica, análisis económico, antropología jurídica. Y ahí está hoy en día la gran posibilidad de reconstruir un pensamiento crítico, un pensamiento profundo en las facultades de derecho, las cuales, si no, van encaminadas a transformarse en academias técnicas, o sea, no universitarias, no universitarias. Habrá que sacarlas de los edificios de las universidades, de los campus, habrá que colocarlas en otro lado, junto a las academias de plomería, de conducción de automóviles, de taquidactilografía y de todo ese tipo de cosas que son maravillosas y que en general se gana muchísimo más dinero, pero que no son, bueno, una diputada argentina recomendó, por ejemplo, a los médicos que en lugar de quejarse tanto por lo poco que cobran, que se dediquen a ser peluqueros, que se cobra más, ¿no? Maravilloso, un aplauso para la diputada. Pero lo cierto es que entonces podríamos perfectamente colocarnos junto a una academia de peluquería. Seguramente irían más a la de peluquería. Pero lo cierto es que si realmente queremos tener universidad y si realmente queremos que la universidad sea una universidad y que nuestras facultades sean universitarias, necesitamos entonces de estos buceos históricos para, con estos buceos históricos en la mano, mirar, como diría mi querido maestro Pérez Amuchastegui, mirar con profundidad, con detenimiento, con atención, con calma y con espíritu crítico los fenómenos que están ocurriendo hoy en día. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Ricardo, brillante como siempre. No sé Espera un poquitito, me acaba de pedir la palabra la doctora Somovilla. sí, exacto, eso es lo que iba a decir. Claudita está necesitando algo. Gracias, Susana y Verónica. Ricardo, ¿me das permiso entonces para contar del grupo unos minutos que lanzamos hoy? ¿Puede ser? Por supuesto, claro que sí. Bueno, les contamos que tenemos un director honorario, que es Ricardo, y Juan Carlos es el director, y la idea y la realidad es que hoy se inicia un grupo sobre República y Cesarismo, que busca continuar estos estudios que arrancaron aquel 2017, República y Cesarismo, lecciones de la historia del derecho, en el cual ya participan profesores de nuestra América y también del viejo continente, pero la idea es seguir ampliando y profundizando con este espíritu que también señalaba Ricardo. Así que bueno. Felicitaciones, y acá Juan Carlos está levantando la mano, así que ahí Juan Carlos te escuchamos. Gracias. Brevemente, Ricardo se preguntaba al principio por qué no expuse, porque yo creo que los protagonistas tienen que ser otros y que fueron los que fueron construyendo la idea. Quiero agradecerte muchísimo, Ricardo, el espacio que nos brindaste, agradecerles a cada uno de los que estuvieron, a quienes coordinaron, a los expositores y también mencionar la necesidad que tenemos de devolver a la sociedad desde la historia del derecho
nuestras lecciones, ¿no? Como estaba diciendo Ricardo y cada uno de los expositores. Este libro tiene una continuación y creo que hoy, eh, no solamente en nuestro país, sino a nivel continental, el tema de la república y la democracia está en tensiones. ¿Mm? Eh, tenemos más que democracias, por momentos tenemos plebiscitos, no hay vida de los partidos políticos, tenemos una multiplicidad de discursos muchas veces muy agresivos. Tenemos también la aparición de los CEOs en los gobiernos, que no estoy diciendo que esté mal, pero un CEO viene con una cultura autocrática, no viene con una cultura republicana y democrática. Sus decisiones son decisiones rápidas y no necesariamente tienen que pensar en lo social. O sea, el viejo Estado que tenía que compensar la actividad de los privados para poder distribuir la riqueza, que todos tengamos acceso a bienes y servicios, no está. Y también nuestras repúblicas que no necesariamente encuentran una plena vigencia en nuestra cultura, ¿no? Y vemos no solamente como decía Ricardo, el constitucionalismo norteamericano pudo haber tenido influencia, pero no es la única letra que se leyó, y por sobre todo no es solamente el federalista o la Constitución de Filadelfia, sino que la construcción de nuestro presidencialismo es cultural y en muchos casos viene del tiempo hispánico. Y como uno puede observar en el libro, y esperamos poder dar respuestas con este grupo de estudios, la república y la democracia son elementos exógenos a nuestra cultura. Y ese es uno de los desafíos, continuando a Ricardo con su posición monárquica. Yo más o menos estoy en la misma línea, y creo que son elementos exactos. Hay Oscar en el último Congreso de Derecho Indiano, no, el último, en el 2019, o el último fue en Buenos Aires. En el 2019, él termina diciendo algo: 200 años de república no pudieron resolver las carencias del tiempo hispánico, ¿no? Por supuesto, ese tiempo hispánico que nos dejó un montón de riquezas, pero esas carencias no las pudimos superar. Y hoy vemos la relación del Poder Ejecutivo con el Judicial, la relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo o entre sí. Vemos muchísimas dificultades, no solamente en Argentina, sino en todo el continente, con nuestras propias crisis de representatividad, ¿no? Así que gracias por el espacio, Ricardo, gracias por confiar. Y bueno, tendremos que hacer actividades y devolver en un documento escrito para que la historia del derecho, como bien decís, pueda dar algunas lecciones al tiempo actual, ¿no? Aunque ningún tiempo se repite, a veces podemos tropezar con la misma piedra sin querer. Pido la palabra por haber sido mencionado. Eh, la pido, si no me la Sí, dan. Obi. Eh, no, lo que quiero decir es que es ridículo que me agradezcan a mí cuando yo les agradezco a ustedes. Yo creo que el Departamento de Ciencias Sociales nos está acompañando la querida vicedirectora, la profesora doctora Andrea Gastrón. Yo creo que el Departamento de Ciencias Sociales tiene que ser, y bueno, desde que cometieron el increíble error de elegirme por primera vez, hace ya unos 15 años. Yo creo que el Departamento de Ciencias Sociales tiene que ser una caja de resonancia de pensamiento variado, de pensamiento diverso. Creo que tenemos que dar un ejemplo frente a todos los mensajes que hay de unicidad en el pensamiento y de rechazo del pensamiento distinto. Creo que tenemos que dar el mensaje de lo maravilloso que es trabajar entre gente que piensa distinto, lo absolutamente estéril que es en general trabajar entre gente que piensa toda dentro de un marco estrecho, parecido, y mucho más todavía pretender exigir que todas las personas piensen igual que la persona que corta el bacalao, ¿no? Para recibir una tajada de bacalao. Y la verdad es que creo que el departamento lo que viene haciendo es justamente abrir espacios diferentes en muy distintas áreas para que se junten personas que quieren trabajar en serio, que quieren pasarla bien, que quieren hacer universidad, pero que lo que consideran valioso es la diversidad.